Buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. La mañana de hoy estaré conversando con el doctor Juan Carlos Pons. Él es ginecólogo obstetra, especialista en cirugía mínima invasiva. Buenos días, doctor. Bienvenido a Entrevista al Amanecer. Buenos días. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Doctor, hay algo que queremos dejar claro, un mensaje para todas las mujeres, y es que la menstruación no duele, pero hay una enfermedad que tenemos que tener mucho cuidado y estar atentas, que es la endometriosis. Cuéntenos a detalle de qué se trata esta enfermedad. Bueno, la endometriosis es una enfermedad de las mujeres en edad reproductiva de 15, generalmente a 45, 50 años, y se encuentra íntimamente asociada con la menstruación. Generalmente son dolores menstruales que la gente habitualmente asume que es una condición de feminidad, y resulta ser que es una enfermedad en la cual cada vez que tú sangras hay sangre en la cavidad abdominal, y esa sangre en la cavidad abdominal produce una peritonitis que te produce dolor asociado con las reglas, malestar, frialdad, sensación de aumento del abdomen y el volumen abdominal, y toda una serie de características que invalidan a la condición de esa feminidad. En Estados Unidos se piensa que hay cerca de un 20, un 30% de las pacientes que modifican su conducta habitualmente, tienen problemas para ir a trabajar y hacer su vida habitualmente. Entonces es una condición dolorosa, crónica, inflamatoria, que modifica la calidad de vida de 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Esos serían los síntomas principales. Ahora, ¿cómo se diagnostica la endometriosis una vez que asiste las pacientes a la consulta y le dicen, doctor, tengo un dolor que no lo soporto cuando me viene la menstruación? Bueno, generalmente la paciente empieza a describirte que toda su vida, desde que era una niña que se desarrolló, cada vez que tenía la menstruación no podía ir al colegio, se ponía fría, se le bajaba la tensión, vomitaba, tenía toda una serie de características que eran muy llamativas, pero en la gran mayoría de los casos las pacientes, las personas que están alrededor de esa paciente, familiares, amigas, novio, todo el entorno de esa paciente la sabotea. ¿Por qué la sabotea? Si tú eres una paciente que tiene ese dolor y se lo dices a una persona todos los días, llega un momento en que esa persona se hace la loca contigo, trata de no afrontarte y te dice en algunos casos que tú no tienes tanta fuerza para aguantar el dolor. Y esa paciente se va inhibiendo de decir esa que tiene dolor y sentirse mal porque el entorno no le presta atención. Por eso es tan importante que si en esta entrevista nosotros podemos sensibilizar a la paciente y decirle, las reglas dolorosas no son normales, ya hemos ganado muchísimo, porque es una enfermedad que permanece desapercibida durante mucho tiempo, y es tan así que en países del primer mundo el retardo en el diagnóstico desde que la paciente presenta la enfermedad hasta que el médico le hace el diagnóstico pasa casi una década, de 7 a 10 años. Y quizás ahorita con las campañas, con la lucha de lo que estamos tratando de hacer nosotros, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, esa campaña sensibilizadora, cada vez más se están acortando los tiempos, pero inclusive los tiempos maravillosos son tiempos de 7, 8 años, en líneas generales. Entonces es una paciente que no ha sido escuchada, nunca. Lo que pasa es que llega un momento en que cuando el diagnóstico es tardío y tú le haces a lo mejor una ecografía y consigues una tumoración, la gente cree que es algo sencillo y ya es una enfermedad que está diseminada y que ya ha avanzado un tiempo. Eso es lo que realmente pasa. Como vivo ejemplo tenemos el caso de Tessie Kouzoukas. Ella es directora de una marca creativa británica, y ella decidió exponer su caso de endometriosis, como la define ella, en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram. Y allí vemos una fotografía donde muestra el abdomen excesivamente inflamado. ¿Esto sería un síntoma de principios de endometriosis o fue que lo dejó avanzar y ya se lo encontraron en un estado ya avanzado, por decirlo así? Generalmente eso en inglés se llama bloating. Es una distensión abdominal producida porque cada vez que a ti te viene la menstruación, sangras dentro de la cavidad abdominal, esa sangre cae detrás del útero, produce irritación peritoneal, se bloquean un poco los intestinos, se distienden los intestinos, y cada vez que tú tienes la regla tienes una peritonitis química.
Entonces tienes un abdomen muy distendido, esa sangre se pega a todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Entonces tú tienes la sangre pegada a los intestinos. Cuando la sangre se pega a los intestinos, se pegan como una masacota y es inclusive hasta peor que un cáncer. ¿Por qué es peor que un cáncer? Porque en un cáncer tú vas a operar y vas a quitar todo. En la endometriosis tú tienes que limpiar todo, quitarlo sin dañarlo. Entonces es una cirugía mucho más compleja que una cirugía inclusive oncológica, porque es una cirugía de preservación. Preservación de la fertilidad o preservación de los órganos y de la anatomía normal. Tienes que convertir una anatomía totalmente destruida en una anatomía normal. Precisamente ella también expone que perdió su ovario izquierdo y que ahora ya dio a luz, pero salió embarazada gracias a la fecundación in vitro. ¿La endometriosis puede afectar la fertilidad de la mujer en cualquier estado o si la atacamos a tiempo es posible que la mujer pueda quedar embarazada? Como la endometriosis es esa sangre, esas partículas de endometrio que están en un sitio que no le corresponde, el cuerpo las detecta como raras y como las detecta como raras produce una reacción inflamatoria severa. Esa reacción inflamatoria severa ataca el óvulo, ataca el esperma y no crea las condiciones propicias para que tú puedas salir embarazada. Lo que pasa es que hay múltiples grados infinitos desde el 0 al 100 en la enfermedad. Y bueno, si tienes una enfermedad muy pequeña, donde no hay compromiso de las trompas y no hay tan compromiso del ovario ni de la parte peritoneal, tú vas a poder quedar embarazada. Pero si tú tienes un compromiso mayor y tienes adherencias en las trompas y tienes otra serie de lesiones alrededor de la anatomía normal, no vas a poder quedar embarazada. Y si tienes, por ejemplo, una lesión completa de las trompas, te van a quitar las trompas y vas a necesitar una fertilización in vitro para poder tener un bebé, por ejemplo. Esta enfermedad muy pocos la conocen. De hecho, ella dice que se siente sorprendida de la cantidad de mensajes que recibió privados de mujeres que se sienten como ella y se sienten solas porque no saben a dónde deben acudir. Aquí en Venezuela tenemos la Asociación de Endometriosis. ¿Cómo pueden las mujeres que están padeciendo de posiblemente esta enfermedad acudir a un especialista, a alguien que pueda darle una mano y ayudarlas? Bueno, fíjate tú, en las redes sociales Fundaendo Venezuela tiene un Instagram, tiene un Twitter, tiene un Facebook fan y todas estas redes te van a conseguir a un grupo de personas que son sensibles a la enfermedad y existimos un grupo de médicos que estamos íntimamente asociados con esa enfermedad que podemos asesorar y ayudar a las pacientes. Es algo que está aquí muy habitual y fíjense, es una enfermedad que inclusive es el 10% de la población del mundo. O sea, es tan igual como el asma, pero el asma como te asfixia, si le haces caso, porque si no te asfixias te mueres. Aquí a lo mejor tiene la misma estadística, pero como te duele y no estoy tan claro en esa sensibilidad, no le hago tanto caso a la enfermedad, pero estadísticamente son iguales. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer la mañana de hoy, doctor. Gracias a ti. Estuve conversando con el doctor Juan Carlos Pons. Él es ginecólogo obstetra, especialista en cirugía mínima invasiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer a las 7 en punto, primer contacto. Nos vemos.